A ver, hablemos del presupuesto público en Chile. El nombre oficial, Ley de Presupuestos del Sector Público, suena bastante claro, ¿no? Pero, y aquí viene lo interesante, ese nombre esconde una realidad que a menudo genera bastante confusión. Vamos a meternos de lleno a ver qué significa de verdad y sobre todo qué es lo que se queda fuera. Y la pregunta del millón es justamente esta. Si la ley se llama del sector público, pues uno pensaría que abarca a todo el Estado, ¿cierto? Bueno, la cosa no es tan sencilla. Y entender por qué es la clave para descifrar cómo se mueve realmente el dinero público en el país. Para empezar, el problema, el origen de todo, está en el nombre mismo de la ley. Ley del sector público. Suena a que cubre todo, pero en realidad es un título un poco ambicioso que no refleja su verdadero alcance. Y aquí, ojo, está el punto central de todo esto. El nombre, como vemos, nos puede jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto chilena no incluye a todos los organismos del sector público. Entonces, la pregunta es obvia. ¿A quiénes se incluye? Bueno, para entenderlo tenemos que partir por el centro, por el núcleo duro de lo que sí está en la ley. Y ese concepto fundamental es el de gobierno central. Pensemos en él como el verdadero protagonista, la estrella de la discusión del presupuesto que vemos todos los años. O sea, ¿qué significa esto en la práctica? Que cuando escuchamos a los políticos debatir sobre el presupuesto en el Congreso, en realidad de lo que están hablando es de la plata para este grupo específico. Los ministerios, el Poder Judicial, el mismo Congreso y otros órganos autónomos como la Contraloría. Este es nuestro punto de partida. Ok, ya tenemos el núcleo. Ahora, para poder ver la foto completa del sector público, tenemos que empezar a sumar capas. Imagínense que estamos construyendo con bloques y el gobierno central es nuestra base. Vamos a ponerle más piezas encima. Y la primera capa que agregamos es una bien grande, ¿eh? Pensemos, si a ese gobierno central que ya definimos, le sumamos todas las municipalidades del país y también las universidades estatales. ¿Qué nos da? Ahí ya estamos hablando de una categoría mucho, pero mucho más amplia. La respuesta es que obtenemos el gobierno general. Y ojo con esto que es súper importante. La razón por la que los municipios y las universidades estatales no están en la ley de presupuesto principal es porque son autónomos. Tienen sus propias leyes, arman sus propios presupuestos. Ahora, sí reciben transferencias del nivel central, pero su gestión es aparte. Perfecto, sigamos armando este rompecabezas. Ya tenemos el gobierno general. ¿Qué pasa ahora si a ese grupo le sumamos las grandes empresas públicas no financieras? Pensemos en Codelco, por ejemplo. Bueno, ahí damos otro salto de escala bien importante. Con esa suma, llegamos a lo que se conoce como sector público no financiero. A ver, estas empresas son un caso especial. Funcionan casi como una empresa privada, con una lógica comercial, pero el dueño es el Estado. Por eso, cuando Codelco tiene excedentes, ese dinero se traspasa al fisco y se convierte en ingresos para el gobierno central. Y ya llegamos a la última pieza, el último bloque de nuestra construcción. ¿Qué nos falta? Las instituciones financieras públicas. Estamos hablando del Banco Estado y del Banco Central. Al sumarlas, ahora sí, finalmente tenemos la foto completa. Esto sí, es todo el sector público. Entonces, para que quede súper claro, aquí tenemos el panorama completo y ordenado. Partimos de la base, el gobierno central, que es el foco de la ley de presupuesto. Le sumamos municipios y universidades y ¡pum! Tenemos el gobierno general. A eso le agregamos las empresas públicas y llegamos al sector público no financiero. Y ya con la última pieza, los bancos estatales, completamos la estructura del sector público total. Son 4 niveles, 4 capas bien definidas. Muy bien, ya sabemos quiénes componen el sector público. Ahora vamos a cambiar un poco el foco para ver el cómo, o sea, cómo se regula todo esto. Porque claro, detrás de este proceso hay toda una estructura de leyes, una jerarquía que pone las reglas del juego. Esta jerarquía legal es como una pirámide. En la punta, lo más importante, está la Constitución, que define las reglas generales y los plazos entre el presidente y el Congreso. Un poquito más abajo, la Ley Orgánica de Administración Financiera, que es como el gran manual técnico. Luego vienen las leyes simples, y aquí está la famosa ley de presupuesto que se discute cada año. Y en la base, un decreto que es como el diccionario. Define todos los términos para que se hable el mismo idioma. Ok, hemos visto la estructura, las leyes, pero volvamos a la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante entender esta diferencia? ¿Por qué importa saber que gobierno central no es lo mismo que sector público total? Bueno, la respuesta tiene consecuencias súper concretas.
El tema crucial es este. Casi siempre, cuando se habla de presupuesto en los medios, la conversación se queda solo en el gobierno central. Y al hacer eso, se está dejando fuera una parte gigante de la historia. Se ignora el gasto de cientos de municipios, las finanzas de las universidades estatales y los resultados de las grandes empresas públicas. Para un análisis real del gasto del Estado, es fundamental tener esta visión completa. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Ahora que conocemos toda esta estructura, la próxima vez que escuchemos una discusión sobre el presupuesto, hay que preguntarse qué parte de la historia no se está contando. ¿Qué pasa con la plata de los municipios, de las universidades o de las empresas públicas que no está en ese debate? Porque la respuesta, como ya vimos, revela una parte gigantesca de la película completa.